Hay algo que hoy damos por hecho: moverse. Salir de casa, subirte a un carro, tomar un bus, llegar en minutos. No lo piensas, simplemente pasa. Pero hubo un tiempo en el que viajar no era algo simple, ni rápido, ni mucho menos seguro. En el tiempo de Jesucristo, cada viaje era una decisión seria, casi como aceptar un reto sin saber si ibas a regresar. Imagínate despertar temprano, cuando el sol apenas comienza a iluminar el horizonte, sabiendo que te espera un camino largo. No hay GPS, no hay rutas marcadas con precisión, no hay estaciones para descansar cómodamente. Solo tienes una dirección general, un destino, y tus pies. Porque sí, la gran mayoría de las personas viajaba caminando. Pero no era una caminata como la que harías hoy por ejercicio o por ocio. Era una caminata obligada, pesada, constante. El terreno no ayudaba. Había piedras, polvo, caminos irregulares, subidas, bajadas. El calor en ciertas regiones era intenso, seco, sofocante. Y el cuerpo lo resentía. Con el paso de las horas, el cansancio comenzaba a acumularse. Las piernas pesaban, la espalda dolía, la garganta se secaba. Y aún así, no podías detenerte demasiado, porque quedarte en medio del camino también era peligroso. Viajar significaba exponerte, a ladrones, por ejemplo, personas que conocían los caminos, que sabían dónde esconderse, que esperaban a viajeros cansados para atacar. No había policía que patrullara, no había ayuda inmediata. Si algo pasaba, estabas por tu cuenta. También estaba el clima. Un día podía ser soportable, pero otro podía convertirse en una prueba real. Vientos fuertes, tormentas repentinas, noches frías en medio de la nada. Viajar no solo era moverse, era resistir. Y aún con todo eso, la gente lo hacía, porque tenía que hacerlo. Porque el comercio dependía de esos viajes, las familias se conectaban gracias a esos recorridos, y la vida misma obligaba a moverse de un lugar a otro. En ese mismo contexto, Jesús y sus discípulos recorrían pueblos enteros caminando. No había privilegios, no había comodidades. Iban de un lugar a otro hablando con la gente, enseñando, escuchando historias, viendo realidades distintas en cada pueblo. Cada enseñanza que conocemos hoy no ocurrió en un lugar fijo, ocurrió en movimiento, entre caminos, entre polvo, entre cansancio. Y eso cambia la forma en la que lo vemos. Porque no era alguien hablando desde la comodidad, era alguien que caminaba junto a otros, sintiendo lo mismo que ellos. Ahora, aunque caminar era lo más común, no era lo único. Había quienes podían apoyarse en animales, especialmente en burros. El burro no era un símbolo de riqueza, al contrario, representaba algo más cercano, más humilde. Era resistente, podía cargar peso, podía avanzar por caminos difíciles sin problema. Para muchas personas era una ayuda enorme, sobre todo cuando el cuerpo ya no daba más. Pero tampoco era una solución perfecta. Montar un burro por horas seguía siendo incómodo, el camino seguía siendo largo, el cansancio seguía estando ahí. Simplemente era un poco más llevadero. En algunos casos, especialmente en viajes más largos o en zonas desérticas, aparecían los camellos. Los camellos estaban hechos para resistir. Podían pasar mucho tiempo sin agua, soportaban el calor extremo y eran ideales para cruzar grandes distancias donde otros animales no sobrevivirían tan fácilmente. Las caravanas de camellos eran una escena común en ciertas rutas. Grupos de personas viajando juntos, cargando mercancías, avanzando lentamente a través de paisajes enormes, casi interminables. Pero otra vez, no era para todos. La mayoría seguía caminando. Existía una diferencia clara entre quienes tenían ciertos recursos y quienes no. Mientras unos podían aliviar un poco el viaje, otros lo vivían en su forma más dura. Y luego estaba otra opción: el agua. En lugares como el Mar de Galilea, las embarcaciones eran parte de la vida diaria. Barcos de madera, sencillos, usados principalmente para la pesca, pero también para trasladarse de un punto a otro. A simple vista, podía parecer una mejor alternativa. No tenías que caminar durante horas, el movimiento era más rápido, el esfuerzo físico diferente. Pero tenía su propio riesgo. El agua es impredecible. Un momento todo puede estar en calma, y al siguiente el viento cambia, las olas crecen, el barco comienza a moverse con fuerza.
y lo que parecía un viaje tranquilo se convierte en una situación tensa. No había motores, no había tecnología avanzada para controlar la situación. Todo dependía de la experiencia, de la fuerza y muchas veces de la suerte. Y como si eso no fuera suficiente, también existía el sistema de caminos del Imperio Romano. Estos caminos eran más firmes, mejor construidos, conectaban ciudades importantes y facilitaban el movimiento de personas, mercancías y soldados. En comparación con otros senderos, eran una ventaja, pero no eran sinónimo de comodidad. Seguían siendo largos, seguían implicando esfuerzo, y además reflejaban algo muy claro, la diferencia entre clases. Porque mientras la mayoría caminaba, los soldados romanos utilizaban caballos. Algunos personajes con poder podían moverse en carruajes, avanzando más rápido, con menos desgaste. Era una imagen fuerte, ver a alguien pasar con cierta facilidad mientras tú seguías avanzando paso a paso, sintiendo cada metro del camino. Dos realidades completamente distintas, compartiendo el mismo mundo. Pero hay algo que todos tenían en común, sin importar cómo viajaban: el riesgo. No importaba si ibas a pie, en burro o en barco. Siempre había una posibilidad de que algo saliera mal. Una caída, un ataque, una enfermedad, una tormenta. Todo podía cambiar en cuestión de horas. Y aún así, la gente no se detenía. Seguía viajando, seguía avanzando. Y eso dice mucho. Porque en medio de todas esas dificultades, hubo personas que no solo caminaron por necesidad, sino por propósito. Jesús fue uno de ellos. No eligió el camino fácil, no buscó evitar el esfuerzo. Caminó junto a la gente, vivió lo que ellos vivían, sintió el cansancio, el calor, la distancia. Y aún así, siguió. Hablando, enseñando, dejando algo en cada lugar al que llegaba. Y es curioso pensarlo. En un mundo donde moverse era tan difícil, donde cada viaje costaba tanto, su mensaje logró viajar más lejos que cualquier persona en ese tiempo. No porque tuviera medios rápidos, sino porque las personas que lo escuchaban seguían caminando y llevaban esas palabras con ellas. Hoy todo es más fácil. Te mueves rápido, sin pensar demasiado en el camino, sin sentir realmente la distancia. Pero en ese entonces, cada paso tenía peso, cada viaje tenía historia, y cada camino dejaba marca. Porque a veces, lo que realmente importa no es qué tan fácil es avanzar, sino todo lo que eres capaz de soportar mientras lo haces. Y ellos soportaron mucho más de lo que imaginamos.